Buenos días, son las 9:14 de la mañana. Estoy haciendo una clase virtual de recuperación para los niños y niñas que no han ingresado todavía ni a las clases virtuales ni ha presentado los trabajos que se han colocado durante el año y en especial durante el segundo periodo que inició el 4 de mayo. Fueron citados a esta reunión aproximadamente 56 estudiantes, de los cuales no hay ninguno hasta este momento. Tuve dificultades para entrar porque la contraseña expiró hoy y tuve que cambiarla. Entonces me demoré un poquito en actualizar esa contraseña, pero aquí estoy. Pues la idea era comenzar a trabajar con los niños, como digo, que no han podido realizar los trabajos. No sé cuáles son las dificultades. Pero pues estoy esperando, sigo esperando acá. El segundo periodo comenzó el 4 de mayo. Estamos haciendo la clase de mecánica industrial. Tenemos 3 asignaturas que se llaman fundamentos, dibujo técnico y taller. El tema del segundo periodo está dividido en 3 partes, que son las pequeñas herramientas, los materiales de fabricación y por último los instrumentos de medición, como es el uso del calibrador pie de rey, que tiene que ver con el ajuste, las tolerancias y el control de calidad. Las pequeñas herramientas se dividieron en 4 sesiones. El capítulo de materiales, un capítulo pequeño del inicio, introducción a los materiales de fabricación. Y por último, se encuentra la metrología dimensional, que básicamente es las mediciones con la regla y el calibrador pie de rey. El objetivo del trabajo de mecánica en esta parte es introducir a los estudiantes a un lenguaje técnico, como es el lenguaje de la mecánica industrial. Para eso se elaboraron las lecturas la semana del 4 al 11 de mayo, que tenían que presentar los estudiantes los trabajos que algunos no han presentado. Se redacta de la siguiente manera, que voy a leer. Pequeñas herramientas. 1. Las herramientas constituyen uno de los más eficaces recursos humanos.
Su empleo adecuado hace fáciles los trabajos difíciles y sencillos los complicados. De todas las herramientas, la primera, más valiosa y universalmente reconocida, es la mano humana. Las manos ejecutan funciones variadas, empezando por recoger, sostener, rasgar, prensar, empuñar, lanzar, escribir y dibujar, entre otras muchas posibilidades. Las manos han permitido fabricar otras herramientas. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchos cuchillos de piedra fueron fabricados en el periodo paleolítico y neolítico. Así como se puede lograr destreza y habilidad con la mano, se puede con la experiencia necesaria y suficiente utilizar herramientas como si fueran parte del propio ser humano. Así, la eficiencia de la mano es aumentada y multiplicada su potencia. Las buenas herramientas son fuente inagotable de satisfacción y placer. Para un estudiante de mecánica industrial es de suma importancia el adquirir habilidades en el uso de estas. Un operario siempre es juzgado por la forma en que maneja las herramientas o los instrumentos, por lo cual su cuidado y su buen uso es primordial para el aprendizaje y en el trabajo. Todo mecánico debe tener sus propias herramientas, mantenerlas en orden, en buen estado, limpias, engrasadas y saber en dónde se guardan. Las herramientas en uso deben ser de fácil alcance al operario y situadas de tal modo que no se caigan al suelo. Igualmente, no se deberán colocar entre las piezas de trabajo ni de las superficies pulimentadas, y menos sobre instrumentos o máquinas delicadas. La mayoría de las herramientas que estudiaremos son las empleadas por mecánicos y ajustadores. El martillo es una de las principales herramientas en la mecánica industrial. Está clasificado entre las herramientas de golpe. Tiene dos partes, cabeza y mango. Es el de mayor uso en los talleres de mecánica es el martillo de punta recta o de bola, pero el de mayor uso en general es el martillo de garras o de carpintero, que se usa para clavar y arrancar clavos o puntillas. Los martillos se fabrican con mangos de madera, metal o plástico y cabeza en acero y varían de tamaño desde un peso de 170 gramos hasta 1 kilogramo. Las partes principales de un martillo son la punta, bola, el ojo, el cuello y el mango, que es en la parte para agarrar y con la que se golpea. El mango del martillo debe colocarse perpendicularmente a la cabeza para asegurar el adecuado equilibrio o efecto de compensación. Hay martillos con cabeza de plomo, cobre o plástico, que se conocen con el nombre de martillos blandos y se utilizan para ajustar piezas, en los tornillos de banco, prensas, en las máquinas, simplemente para no dañar las superficies de las piezas que se fabrican. El martillo debe ser empuñado cerca del extremo con el fin de obtener el mayor brazo de palanca y, por supuesto, dar la mayor energía, con el mejor resultado de aplicación de fuerza, que tampoco debe ser excesiva. Es importante utilizar gafas de protección cuando se ejecuten operaciones con el martillo, pues se pueden desprender virutas de las superficies golpeadas e igualmente se deben utilizar guantes para proteger las manos. Posteriormente, dice, haz un resumen de la lectura. Bueno, entonces, como podemos ver, la lectura se divide en dos partes. Una parte introductoria y otra parte que es específica del martillo. En la parte introductoria habla de las herramientas en general. Y en este caso, comienza con la mano como la principal herramienta. Dice, la primera, más valiosa y universalmente reconocida es la mano humana, es la herramienta. Entonces, ese es uno de los principales elementos del resumen. La herramienta
más valiosa y universalmente reconocida es la mano humana. En esta introducción entonces habla de otras herramientas como extensión del cuerpo, como digamos una piedra, se convierte en una extensión, la mano, pero potenciada. Entonces, en esta parte habla de esto, de cómo la mano se convierte posteriormente, con la ayuda de las herramientas, como si fueran parte del propio ser humano. Entonces, se está potenciando el ser humano, digamos, las capacidades humanas, se está volviendo más eficiente, más potente, se está volviendo más eficiente, más rápido. Es decir, se están potenciando todas las capacidades humanas con las herramientas. Y por eso es imprescindible aprender a utilizar las herramientas. Habla también de instrumentos. Dice, un operario siempre es juzgado por la forma en que maneja las herramientas o los instrumentos. Entonces la herramienta se compara con los instrumentos. De hecho, las herramientas tienen un sinónimo como útil. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que escribir en este resumen. O sea, estoy sintetizando la lectura. Sintetizar es agrupar en pequeñas partes lo que dice la lectura. Hasta ahí, y entonces nos vamos después para el martillo. En el martillo, entonces, ya se habla de una herramienta de golpe, específicamente, que tiene básicamente dos partes, la cabeza y el mango. Habla que de las herramientas, de esta herramienta, de los materiales con que se fabrican los martillos. Entonces dice que puede ser de acero, de madera, está utilizada la madera, el caucho, el cobre, el plástico, el plomo, y eso es fundamental. Entonces, estamos hablando de las características de la herramienta, del nombre de las herramientas y de los materiales. Vuelve a hablar de utilizar una empuñadura, que básicamente es una palanca convertida en energía. Entonces, la energía producida por un martillo depende del mazo, de la carga que tiene en la cabeza, en la parte de la cabeza y en la empuñadura. Esa extensión, entre mayor sea la extensión, pues mayor energía va a producir en el momento del golpe. Eso es importante también colocar. Y digamos que esa sería básicamente la síntesis. Un martillo sirve para construir, pero también para destruir. El uso del martillo dentro de la mecánica industrial básicamente es para construir. Hasta ahí estaría la síntesis de la primera parte. Dice, consulta en libros, revistas o por internet tipos de martillos y usos. Dibuja en tu cuaderno 3 tipos de martillos diferentes y explica para qué se utilizan. Bueno, entonces, esto sí lo pueden conseguir ustedes por internet. Entonces, ustedes acá voy a compartir mi pantalla. A ver, si me permite compartir mi pantalla. Bueno, básicamente entonces ustedes lo que hacen es dibujar. Por ejemplo, este es un tipo de martillo que se denomina martillo de peña. Aquí estaría el punto 3 que dice
explica cuáles son, consulta y dibuja las partes del martillo. Entonces es muy fácil dibujar esto, pues la idea es que lo dibujen a pulso, pero pueden también sacar una impresión y dibujar lentamente lo que están viendo. El dibujo es una de las digamos, partes importantes del trabajo mecánico, porque el dibujo representa la idea de la cabeza, es un tránsito entre la idea inicial y el, el producto final. Entonces, la primera parte se convierte en una hipótesis. Ya no es tanto la idea en la cabeza, sino representar. Entonces, en este caso, pues es muy fácil dibujar este martillo. Este es otro, uno de los típicos martillos, uno de los más utilizados en el mundo, que es el martillo de carpintero. Y aquí, por ejemplo, en este caso, por este lado, tenemos el martillo de bola, que es uno de los principales martillos del taller de mecánica. Entonces, esto hay que dibujarlo y dibujar, pues, los otros que ustedes consideren. No creo que sea muy complicado hacer estos dibujos de 3 martillos. Bueno, en la otra parte dice que dibujar las partes. Entonces, como decía, esta puede ser. Aquí tenemos la cuña, el ojo, el agujero, la cuña para sostener el palito. También se puede abrir un agujerito por acá y colocarle un martillo. El mango, la cara y la boca. También en este caso tenemos la cabeza, la cara, las orejas y mango. O sea, las partes pueden ser diferentes. En este caso, saca clavos, cara, cabeza, mango. Es decir, que las partes pueden variar de, de las partes de la... No, no es que estén definidas como una parte única, sino que cada persona se puede inventar un martillo y puede dar las partes. Explica cuáles son los riesgos de accidentes más frecuentes del martillo. Pues esto lo podemos también buscar por internet o preguntarle al papá o a alguien que tenga experiencia en utilizar un martillo. Entonces, por ejemplo, aquí dice condiciones peligrosas más frecuentes de un martillo adecuado y los riesgos que éstas originan derivados de su manejo son inserción inadecuada de la cabeza en el mango, pudiendo salir proyectada al golpear, presencia de astillas en el mango que se pueden producir heridas en la mano del usuario, y aquí dice más elementos. Entonces tenemos que consultar. Sin embargo, en la lectura también decía que es importante utilizar gafas de protección cuando se ejecuten operaciones con el martillo, pues se pueden desprender virutas en las superficies golpeadas e igualmente se deben utilizar los guantes para proteger las manos. Entonces, no es que con un martillo no tengamos riesgos, sino que hay riesgos de accidentes. Eso entonces es muy importante. También dice, punto quinto, consulta por internet las características y precios de 2 martillos que te interesen. Entonces, igualmente, podemos acá buscar por internet precios y características de martillos. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, un martillo para ingeniero, martillo pequeño de 30.000 pesos. Esta es una maceta o porra de hierro, 21.000 pesos. Esta se utiliza para destruir, para romper, con el uso de un cincel. Este martillo, como ya dije, es el martillo de carpintero. Hay precios como este de 10.500 pesos. Pero así como hay de 10.500 pesos, hay otros martillos más costosos. Martillo, este es un martillo que utilizan los médicos de 18.000 pesos, pero no se utiliza para mecánica,
Entonces lo descartamos. Este no nos puede interesar dentro de nuestro trabajo. Y aquí hay una serie de martillos, por ejemplo, para latonero. Los latoneros son los que desdoblan o doblan, digamos, las latas en el caso de un carro que se choque. Entonces utilizan este tipo de martillos. Como pueden ver, son variadas. Sus características son diferentes. Y en este caso, pues, casi 90.000 pesos cada martillo. Esa es la primera parte de la primera parte de la guía. Entonces ya quedaría eso, es usar este conocimiento, escribirlo muy ordenadamente, escribiendo cada una de las preguntas y resolviendo la información, es decir, ir colocando sobre el cuaderno la información y realizándola. Dice que hay que dibujar, entonces es una obligación realizar los dibujos. Y también, por otro lado, es muy importante colorear esos dibujos. Desde que estamos en la primaria, estamos realizando dibujos con colores. Y en bachillerato es obligatorio dar una presentación adecuada a los trabajos. Entonces es muy importante colorearlos. De resto, escribir bien, hacer una letra en el cuaderno a doble espacio, doble renglón, una letra pequeña que sea legible. Hicimos unas clases de letra técnica en la cual ustedes se pueden apoyar, escribir despacio y realizar el trabajo. He dicho que después de que se elabore el trabajo documentado en el cuaderno, entonces ustedes utilizan 3 páginas, a la primera página le deben colocar 1 de 3, una página sobre 3. A la segunda, 2 sobre 3 y a la tercera, 3 sobre 3. Entonces, así yo identifico cuál hoja va primero, cuál va después, porque si ustedes envían fotografías, no puedo entender un orden. Segundo, he pedido que en la parte superior de cada página coloquen su nombre y su curso. Entonces ustedes se identifican en cada página, en la parte de arriba no es muy complicado colocar nombre, apellido y curso. Pasa la página, nombre, apellido y curso. Tercera página, nombre, apellido y curso. Al lado de donde dice la página 1 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Eso es importante. Y es importante porque algunos estudiantes han utilizado otros cuadernos de otros estudiantes para enviar los trabajos, lo que quiere decir que es copia y es fraude. Y entonces eso pues no se debe hacer. Como ya lo están haciendo, pues yo trato de evitar que lo hagan porque el trabajo es personal, es individual. No se trata de copiarle a otro estudiante, sino realizarlo por sí mismo. Bueno, posteriormente a esto, eso es lo fundamental, escribir bien, hacer los dibujos con colores, escribir el nombre en cada página, escribir la página, tomar una buena fotografía y enviar ese trabajo. Yo voy a leer cada aspecto y si está completo, pues va a tener buena calificación. Si le falta algo, un espacio, si los dibujos están mal hechos, no están coloreados, pues eso le va a bajar la nota. Bueno, tenemos un dibujo técnico también que realizar, porque como hemos dicho, son 3 asignaturas. Del dibujo técnico, ya hemos hecho trabajos de dibujo técnico. Ustedes pueden consultar en la página del colegio, que es aula virtual, aula Laureano Gómez.
busco, o en el blog se llama taller8blogspot.com. Les voy a compartir la pantalla correspondiente para mirar lo que ustedes deben hacer. Bueno, aquí dice que está compartiendo. Entonces, aquí en el taller aparece los temas y entonces busco el primer tema, que es la clase del 4 al 11 de mayo. Y aquí aparece el dibujo técnico que tienen que realizar. Ya sabemos, formato DIN A4 en blanco, 210 por 297 milímetros, 20 milímetros de margen, 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros en la parte de abajo, 7 milímetros de renglón, y hacemos letra de 3 milímetros, por lo tanto debemos trazar dos líneas a 2 milímetros de para abajo, 2 milímetros de para arriba para que quede un espacio de 3. Dividimos el formato en 4 partes iguales. Para encontrar el centro de este espacio, trazamos 2 diagonales en el espacio. Esto ya lo he explicado en otras clases virtuales y reales. Acá también deberíamos de hacer lo mismo, una X para encontrar el centro geométrico de este espacio. Acá se trata de hacer círculos concéntricos. Círculos concéntricos es que tienen el mismo centro. Entonces aparece la medida de 10. Es decir, usted abre el compás a 10 milímetros, ubica el centro acá, coloca el centro en este punto y dibuja el compás. Previo a realizarlo sobre la plancha, usted debe en una hoja de papel colocar el compás y realizar varios trazos para ver cómo queda el trabajo, cómo va a quedar el trabajo. Si usted nota que estas líneas están demasiado gruesas, usted debe afilar el compás. Yo les mandé un video del uso del compás en la parte número 5. Está cómo usar el compás y cómo se debe afilar su punta. Sin embargo, esta era una de las primeras planchas. Entonces, toma 10, hace toma otros 10, es decir, de aquí a acá hay 20. Abre el compás a 20, vuelve a tomar el mismo centro y traza. Si usted ve, hay una línea roja y hay una línea negra. Y como ya vimos, nosotros hemos utilizado dos tipos de mina de lápiz. Una que hemos llamado 4H, que es una mina gris tenue, y otra HB, que es una línea más fuerte, de un color negro más oscuro. Entonces, la idea es hacer un contraste. Aquí notamos que esta línea roja es visualmente más clara, digamos, que esta negra. Entonces yo utilizaría esta negra con HB y esta roja con 4H. Lo importante aquí es usar un contraste. Entonces usted puede hacer también lo contrario, pero esto es lo principal. Acá 4H, acá HB, 4HH. Cuando termine de hacer los círculos, entonces realiza un cuadrado. En este caso dice que es de 80 por 80. Entonces el cuadrado es de 80 por 80 y acá usted puede ver unas líneas también tenues, color 4H, que se salen del objeto y que tienen una crucecita acá. Se llaman líneas de simetría. Y aquí quedaría elaborado esa primera parte. Para este cuadro, ¿cómo se haría? Igual, se busca el centro. Como tiene 80, entonces tomo 40 y 40 a partir del centro. 40 de para arriba y 40 de para abajo a partir del centro y obtengo el cuadrado. Si el cuadrado está bien hecho, tomo las diagonales de ese cuadrado
mirando que salga de la intersección de estos puntos del cuadrado, la intersección de este arista hasta la intersección de esta. Si no queda en la intersección, no vamos a asegurar ninguna calidad. Como pueden ver, en cada cuadrado puedo hacer extensiva esa misma idea de colocar diagonales. Entonces, estoy volviendo a utilizar el mismo recurso de las diagonales para ubicar el centro del espacio donde voy a dibujar, que es este. Vuelven a ver unos círculos concéntricos acá. El círculo concéntrico, entonces, se toma desde aquí la distancia y hasta acá. ¿Cuánto mide esta distancia? Pues si aquí tenemos 80, la mitad es 40 y de esta distancia hasta acá es 20. Entonces el radio desde aquí hasta acá es 20. Entonces tomo el radio, lo dibujo acá, vemos que es en color rojo, o sea con 4H, vuelvo y trazo acá, vuelvo y trazo lo mejor que pueda con el compás. Dice acá 6 milímetros. Entonces tomo, recorto 6 milímetros a la medida de 20. Entonces tengo 14 milímetros con los cuales vuelvo y trazo. Ahora con otra mina de lápiz. Hay que cambiar la mina del compás para poder hacer esto. Y posteriormente tomo estas medidas, las coloco igual acá. Tomo unas líneas tenues y coloco unas flechitas muy diminutas, muy pequeñas para tomar la medición. Recordemos que es un dibujo técnico y el dibujo técnico se caracteriza porque va a tener unas dimensiones y unas características en la forma de hacerlo. Es un dibujo específico que tiene que tener unas medidas precisas. Es decir, precisas en el sentido de que la regla pues no puede medir, si aquí dice 80, pues no puede medir 82 ni puede medir 78. Podría estar entre la medida de 79,5 y 80,5, o sea, con una tolerancia pequeña. La tolerancia se va a ver en la última parte del curso. Pero aquí ya empezamos a notar que hay unos errores que se pueden permitir. Y ese error en este caso es un error pequeño de 1 milímetro de tolerancia. Es decir, que en vez de tener 80, es posible, yo les permito que ustedes tengan 79,5 a 80,5 de error. Acá, por ejemplo, podrían ustedes medir 9 milímetros y 5 milímetros. Yo no me voy a poner bravo por eso. Si tiene 9,7, no me voy a poner bravo y eso es admitido dentro de las características del trabajo técnico. Acá, por ejemplo, si dice 6, milímetros, pues yo puedo aquí, con control más, ampliar un poco para poder ver mejor la pantalla. Si dice 6, entonces yo puedo decir que esta medida puede ser 5,5 o 6,5 con 1 milímetro de error, porque la regla no me permite, una regla normal no me va a permitir dibujar medios milímetros. Pero acá yo puedo perfectamente definir que voy a permitirle ese error a una persona. Bueno, acá en la parte de abajo, a ver, voy a hacer acá, en la parte de abajo tenemos otras características. Ya nosotros habíamos visto cómo se hacían líneas a 45 grados. Estas líneas de acá se hacen a 45 grados. Entonces se utilizan con la escuadra que nosotros vimos en el colegio de un triángulo isósceles. Isósceles es que tenga dos lados iguales. En este caso, este lado es igual a este y puedo trazar esta línea. Si usted mira el triángulo isósceles, este triángulo isósceles que tengo acá, es la mitad de este cuadrado que tengo acá. Entonces la idea de esto es otra vez utilizar los 80 milímetros. En este caso volveríamos a dividir el espacio gráfico, el espacio que tengo para dibujar desde las diagonales para encontrar el centro.
Y empezamos a partir de aquí, 40, 40, 40, 40, y formamos el cuadrado principal. Posteriormente, acá me hablan de 6 milímetros, ¿sí? Bueno, acá hay una, si ustedes cruzan, igualmente estas diagonales antes de los 6 milímetros, ustedes deben cruzar acá estas líneas a la mitad del cuadrado 40 y trabajar estas líneas diagonales. Entonces ustedes deben buscar la manera de desarrollar un proceso para dibujarla, para fabricarla. Teniendo información de este cuadrado, yo puedo encontrar la información de este cuadrado sin importar cuánto mida. Yo no sé cuánto mide este de acá en este momento, pero yo sé que de aquí a acá mide 40. Entonces acá pues puedo obtener. Esa medida se puede encontrar, se puede saber, pero la geometría me permite desarrollar el trabajo sin necesidad de saberla. Si yo quisiera saberla es 40 multiplicado por raíz de 2, ¿sí? Pero no necesito eso. Bueno, acá habla, después de tener esta medida, entonces encuentro esta punta de acá. Y esta punta de acá la encuentro con otro cuadrado que se encuentra en la parte de abajo y que toca este punto. Y aquí dice que tiene 6 milímetros. Entonces mido 6 milímetros y ya puedo obtener este cuadrado girado a 45 grados que está acá. Inicialmente debo trazarlo y después de trazar este cuadrado de acá, entonces veo que de aquí a acá hay otros 6 milímetros. Entonces yo puedo continuar con la información de ese cuadrado acá. Entonces ya tengo los dos cuadrados en diagonal y estos dos cuadrados. ¿Qué me resta? Mirar cuáles líneas debo borrar. En este caso debo borrar las dos horizontales. Acá debo borrar estas dos horizontales que aparecen de acá a acá y dejar esta. Igualmente acá voy mirando consecutivamente cuáles son las líneas que tengo que borrar. Aquí aparece también unos cuadrados. Voy a ver si me permite esto. Control menos. Me permite acá mirar esta dimensión, pero igual el diámetro es la medida total del círculo. Un diámetro se divide en dos partes. Acá. Cuando dice una medida acá, del diámetro correspondiente, acá este computador no me permite ver. Sí, sí me permite. Aquí dice diámetro 20, el pequeño, y diámetro 30, el grande. Entonces, diámetro 20 quiere decir que el radio es 10. También lo vimos en una clase, en la primera guía que hicimos por internet. Les dije la diferencia entre diámetro y radio, o ustedes tenían que buscarlo. En este caso, usted mide de aquí a acá 10, traza el círculo, y mide 15, abre el compás, 15, hace centro acá y toma y hace este círculo. Estos círculos son en 4H y todos los demás cuadrados en HB. Bueno, esa es la idea. Bueno, en el cuadrado que está al lado, entonces también tenemos líneas a 45 grados, igual que en este caso. Entonces trabajamos el cuadrado inicial, acá, buscamos 40, 40, trabajamos dos diagonales, que en el caso anterior, una diagonal y otra diagonal acá, y dice que hay 10, lo que quiere decir que de la línea desde acá medimos 5 milímetros y de esta línea medimos 5 milímetros para que nos dé 10 milímetros. Cuando tengamos esas dos líneas las trazamos largas y donde corten, haga el cruce de la intersección de esta línea con esta, es donde debemos trabajar la línea 45 grados, es decir, con la escuadra de isósceles apoyada sobre la regla paralela o la regla T. De igual manera hacemos estos cuatro que están acá y ya tendríamos estas diagonales acá, sin mirar que acá hay que borrar unas líneas.
Igualmente que en el caso anterior, a partir de esta punta tomamos 45 grados acá, igual que acá, pero ahora aumentamos a 10 milímetros para trazar el cuadrado interno. Ya teniendo esos cuadrados internos, nos queda revisar cada una de estas partes para mirar cuál línea borrar. Aquí borramos esto, aquí vamos a borrar unas líneas para perfeccionar nuestro dibujo. Entonces borramos lo que necesita, lo que no se necesita y resaltamos lo que queda. En este caso, nuevamente con lápiz 4H hacemos las líneas rojas y con HB las negras. Nos sobra decir que la marcación es con letra técnica y que la letra técnica es un requisito en el trabajo del dibujo técnico y es calificaciones. Es algo que se debe realizar. Bueno, esa es la forma de hacer la plancha. Hemos hecho planchas en el colegio y la cosa es continuar con el trabajo como se ha solicitado. El tercer aspecto a calificar es el taller. Dice, en un palo de balso realiza una maqueta o modelo de un martillo a tamaño real o a escala, que conserve la forma del mismo lo más detalladamente posible. Antes de fabricarlo, revisa de qué tamaño y forma debes comprar los materiales, si es un perfil cuadrado, cilíndrico, etc. Hay que realizar dibujos explicativos para que busques el camino paso a paso para realizar el proyecto. En mecánica industrial a esto se llama etapas o fases del proceso de fabricación. Cuando lo fabriques, ten cuidado con las herramientas que utilices y protege las manos con guantes, los ojos con gafas y la nariz con tapabocas. Recuerda que por seguridad debes usar el overol para proteger tu cuerpo. Utiliza lijas de diferente grano. Las lijas se clasifican según el tipo de grano como gruesas para desbastar, finas o extrafinas para acabado superficial. Puedes comprar dos tipos, pliegos, por ejemplo, lija número 100 para desbastar y lija 300 para acabado. Enviar los trabajos en fotografías o escaneadas al correo rarisamec@gmail.com. Plazo 11 de mayo de 2020. En este momento estamos en el 12 de agosto de 2020. Bueno, en este proyecto se busca que el estudiante utilice materiales blandos. Los materiales blandos son los que se utilizan inicialmente en la mecánica para desarrollar maquetas. Como saben ustedes, hay materiales más duros, como por ejemplo el acero. El acero es un material duro y este material con unos tratamientos, se llaman tratamientos térmicos, se puede volver incluso más duro de lo que se podría realizar. Inicialmente el acero no tiene tratamiento térmico, entonces los aceros son muy utilizados en las máquinas, en las herramientas, en lo que nosotros vamos a transformar y posteriormente, entonces ese acero se pasa por un tratamiento que lo vuelve más duro. Como estoy diciendo, el material más blando que podemos conseguir es el balso. Ustedes entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a buscar el martillo que más les guste, por ejemplo, este es el sencillito. Usted no va a empezar con un palito de un perfil, se llama perfil el material, de un perfil redondo o cilíndrico. En este caso, usted debería buscar un perfil cuadrado. Entonces busca un palito cuadrado de balso, que es un material muy blando. Lo puede cortar con una cegueta o con un cuchillo y le hace primero la forma del prisma, que básicamente ya lo tiene. Después es cortar para formar una cuña y quizá hacer un hueco, un agujerito. Pero si no puede hacer ese agujerito, sirve también pegarle un palito redondo a ese palito con colbón. Simplemente es un trabajo manual en el cual usted va a utilizar pues la lija, va a utilizar los materiales adecuados, prácticamente solamente lija y quizá una cegueta, una parte de una cegueta para hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Sí necesita de un material, que en este caso sería un material de balso, que es un material. Podría ser, por ejemplo,
también hacerlo con papel o con cartón, pero en este caso no es conveniente porque no está utilizando como un material, digamos, que me permita establecer una conexión más directa con la mecánica industrial. Como decía allá, dice, antes de hacerlo, realizar dibujos explicativos para buscar un camino paso a paso para realizar el proyecto. Entonces, todo proyecto que hagamos debe tener una sustentación, y esa sustentación o esa argumentación es gráfica y por escrito. En este caso, usted debe dibujar, debe explicar cómo va a desarrollar esas etapas en la fabricación. Aquí dice, a esta se llama etapas en la fase del proceso de fabricación. Es decir, que no es que usted quiera o no quiera hacerlo. Esto es un proceso que debe hacer. Usted debe dibujar para encontrar el camino paso a paso para desarrollar. Y eso es lo que yo necesito que ustedes hagan en esa primera etapa. ¿Qué deben hacer ustedes? Hacerlo. Esto era para el 11 de mayo. Entonces ustedes me envían un correo electrónico donde hayan hecho en el cuaderno, donde hayan hecho el trabajo de la plancha, le toman una foto también a la plancha, toman las fotos al cuaderno, si son 3 páginas, 3 fotos, otra foto más a la plancha, y si quiere hacer un video o una fotografía de los dibujos que hizo y del martillo que acabó de fabricar. Y esas son las 3 notas del primer trabajo que debe ser enviado todo en un solo trabajo. Entonces, usted envía en el correo electrónico, coloca asunto, herramientas 1, semana del 4 al 11 de mayo o herramientas 1, 4 de mayo. Si quiere especificar más, básicamente es sobre el martillo. El martillo es lo que define esta herramienta es 1. Ese sería en el asunto. Entonces usted coloca apellidos y nombre, por decir algo, Martínez Fernando del curso 802, envío trabajo de herramientas 1 del 4 de mayo. Y ahí están las fotografías correspondientes a todo el trabajo, no una partecita, no aquí. Algunos me han enviado la primera parte de la actividad, la primera, y no hacen nada más. Me mandan el dibujo con este pedacito y no hacen nada más, o me revuelven con otros trabajos. En este caso deben ser consistentes y solamente enviar el trabajo que yo estoy pidiendo. Ese es un trabajo. Para otro trabajo, otro envío. Y así para cada uno de los envíos. Hay que seguir el orden de la actividad. La actividad es un orden, una serie de pasos. No es, hace un resumen de la lectura y entonces usted copió esto mismo y lo pegó. No acepto trabajos por Word, ya se los he dicho varias veces. En un principio, solamente en la primera semana del 16 de marzo, les dije, bueno, hagan el trabajo en Word, pero fue la primera semana de marzo, o sea, el 16 de marzo, hasta una semana después, 24 de marzo. No en este momento ya no recibo ningún trabajo por Word. Tienen que ser trabajos realizados en el cuaderno. ¿Por qué? Porque quiero mirar la letra, porque quiero mirar sus dibujos, porque quiero mirar el trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces, en este momento fueron citados 56 estudiantes aproximadamente clases virtuales y expliqué el primer trabajo de taller, hice la síntesis, lo que deben realizar ustedes, escribirlo, expliqué cómo hacer el dibujo y expliqué cómo fabricar el martillo con materiales blandos. No necesitan ninguna herramienta excepto la lija y de repente una cegueta que deben utilizar con mucho cuidado. El balso es el material más
la madera más blanda de la naturaleza, ya otra parte debía hacerlo en plastilina, pero la plastilina ya es por deformación y no quiero eso, quiero con arranque de viruta, que es el principal elemento de las características de estas herramientas. Arranque de viruta es cuando uno utiliza y saca partículas, pequeñas partículas. Por eso la lija saca partículas, con la lima se pueden sacar partículas, con la cegueta se sacan partículas, con el taladro se sacan partículas, y esa es la característica. Son herramientas que se utilizan con arranque de viruta. Y esta es la primera parte que que quería pues que se integraran para poder desarrollar el trabajo. Quería que ustedes lo hicieran aquí, que yo les fuera indicando, orientando el trabajo, pero ningún estudiante hasta este momento está conectado. Entonces, espero que por lo menos vean el video y que les haya servido la información para poder desarrollar este trabajo. Una lástima que no se estén conectando, que no desarrollen los trabajos, porque estamos en herramientas y en este momento el Internet es la principal herramienta educativa con la que podemos trabajar con ustedes en el momento de esta pandemia tan complicada. Entonces, es importante que ustedes entiendan que las herramientas que nos brindan las posibilidades, como he dicho, para potenciar nuestra vida. Y en este caso, el Internet es imprescindible y es la manera que estamos utilizando para que ustedes hagan los trabajos. Dejo este video. Como ya indiqué, envíen los correos correspondientes, envíen el correo. Tienen hasta el 17 de agosto, o sea, hasta el próximo lunes, para realizar este trabajo y continuar con los otros. Por lo menos este ya queda definido para que lo realice. Muchas gracias y espero que para una próxima oportunidad pues puedan conectarse y para poder hacer estas prácticas. Hasta pronto. Reinaldo Ariza, Mecánica Industrial, Colegio Técnico Industrial Laureano Gómez.